Hola, muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Nuevamente, pues es un gran gozo, un gran privilegio poder compartir en este martes de poder. Y pues sabiendo que siempre la palabra del Señor nos trae alegría, nos trae gozo, nos trae esperanza. Y hoy le he puesto como título, Enfócate en la fuente de poder, sabiendo que la fuente de poder es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros tenemos un enfoque claro de quién es Él, pues vamos a tener una vida o vamos a reflejar una vida poderosa, una vida exitosa, una vida con visión, una vida que refleje esa luz de nuestro Señor Jesucristo, que refleje ese poder glorioso de nuestro Señor en nuestras vidas, en nuestras acciones, en nuestro servicio. Y quiero compartirles Hebreos, lo que dice la palabra del Señor en el libro de los Hebreos, capítulo 12, verso 2, en una nueva versión, y dice la palabra de esta manera. Dice la palabra en Hebreos 12:2. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Y este versículo pues nos enseña que no debemos de retroceder, permanecer en la fe para esa vida eterna, tener el enfoque en Jesús, en nuestro Señor, en nuestro Redentor, en nuestro Salvador, en nuestro Rey y Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Fijar siempre nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo. Lo importante que es siempre mirar a Jesús. Y Lucas 9:62 dice la palabra del Señor en una nueva traducción viviente. Jesús le dijo: el que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios. Nosotros tenemos que estar siempre enfocados en Jesús. Nosotros que hemos decidido ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo, nos tenemos que mantener en esa fe firme, en esa fe constante, en estar enfocado en nuestro Señor Jesucristo. Y este versículo nos enseña que todo aquel que se ha vuelto un discípulo del Señor y está en su corazón el poder servir a Dios, el estar entregando nuestro ser, nuestro tiempo, nuestra fuerza a la obra del Señor, pues siempre es importante no fijar la mirada atrás. Nosotros hemos puesto, nuestra mano en ese arado, en esa forma de trabajar en volvernos discípulos del Señor. Pero si miramos atrás, si mirar atrás, pues es todo lo que hemos dejado, todas las cosas que el mundo nos ofrece. Entonces, si nosotros estamos poniendo nuestra mano para servir a Dios, nuestro ser, nuestro corazón, pero desenfocamos nuestra mirada de Jesús y volteamos atrás, pues no somos aptos para ese trabajo, para ese servicio. Entonces, siempre es importante tener el enfoque
puesto en Jesús, que es la fuente de todo poder. Siempre estar bebiendo de esas aguas frescas de vida, que es nuestro Señor Jesucristo. También la palabra del Señor nos enseña en Mateo 14, 28 al 30, dice la palabra del Señor: Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: ¡Sálvame, Señor! Aquí podemos notar que tenemos que tener siempre la mirada puesta en Jesús. Pedro se hundió porque perdió la mirada en Jesús. Él empezó a enfocarse en las olas. Cuando vio al Señor Jesucristo que Él caminaba en el agua, Él quiso ir y pues yo digo, pues Pedro sí tuvo ese valor de ir y caminar sobre el agua porque estaba Jesús, pero cuando vio las olas altas y pues yo creo que se movía muy feo todo ahí, pues él se desenfocó de Jesús y puso su mirada en el viento, en esas olas, y entonces empezó a hundirse y tuvo que hacer esta exclamación: ¡Sálvame, Señor! Sí, Jesús dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Verdad? Estar siempre enfocado en nuestro Señor Jesucristo, no perder la mirada. Cuando en nosotros pasemos por momentos, por cosas que afecten nuestra vida, esto es muy importante, tener siempre el enfoque en nuestro Señor y Salvador, en nuestro Señor Jesucristo. Siempre tenemos que estar mirándole a Él, siempre nuestra mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo, mirando siempre desde esa perspectiva correcta a Jesús. Y esto es lo importante, amados amigos, hermanos, que siempre nuestro enfoque esté puesto en nuestro Señor Jesucristo, que a pesar de tantas distracciones que existen en el mundo, nosotros no debemos de desenfocarnos de lo que nuestro Señor Jesucristo tiene para nosotros y caminar a través de la fe, a través de nuestro Señor que está en nosotros, que vive en nosotros, y que podamos siempre avanzar ese reino glorioso aquí en esta tierra de los vivientes. Y una pregunta importante: cuando miro a Jesús, ¿qué veo? Cuando nosotros enfocamos en Jesús, ¿qué vemos? ¿Qué estamos observando? ¿Qué perspectiva tenemos de nuestro Señor Jesucristo? Y quiero compartirles dos puntos solamente, porque cuando nosotros enfocamos en Jesús, pues podemos ver muchas cosas bellas, hermosas, que edifican nuestra vida. Pero quiero enfocarme solamente en dos puntos en este martes glorioso, en este martes de poder. Dos puntos importantes. ¿Qué es lo que vemos cuando miro a Jesús? Cuando miro a Jesús, ¿qué es lo que estoy observando en Él? Dos puntos importantes. Muy bien, entonces el primer punto es la humildad. ¿Qué veo en Jesús? ¿O qué miro en Jesús? Cuando enfoco mi mirada en Jesús, ¿qué es lo que veo? Su humildad. Ese es el primer punto. Reconoce su dependencia de Dios.
no busca dominio sobre sus semejantes, aprende a dar valor a los demás por encima de sí mismo. Esto es la humildad, esta cualidad que podemos ver en Jesús. Y dice la palabra en Filipenses 2:3, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Bendecido sea el nombre de nuestro Dios. Aquí el apóstol Pablo nos hace esta recomendación, que no hagamos nada por egoísmo, porque queremos que todos nos vean, o que seamos vanidosos, sino más bien con humildad. Tenemos que dar y considerar a los demás por encima de nosotros mismos, superiores. Y esto es ser humilde. Bendecido sea el nombre de nuestro Dios. Y también la humildad no exige los méritos que le corresponden, ¿sí? Como nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él siendo Dios, pues dejó el cielo y vino en una forma de hombre, y Él no exige esos merecimientos que le corresponden. Y vamos a ver lo que dice el Salmos 138:6. Dice la palabra, aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. Y aquí podemos notar, amados amigos, que esta cualidad de lo que es la humildad siempre es bien vista por nuestro Padre, por nuestro Señor. Y cuando nosotros estamos enfocados en Jesús, eso vemos. Y eso mismo nosotros tenemos que estar reflejando como sus discípulos, como sus seguidores, reflejando esta virtud que es la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Aprendemos mucho cuando miramos, cuando estamos enfocados en Jesús. Mateo 11:29. Mateo 11:29. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Qué hermoso, qué bello es ver, es enfocar a nuestro Señor Jesucristo y ver esta cualidad que es la humildad. Y Él, pues, son palabras de Jesús aquí en este Mateo 11:29. Y el Señor nos da esta recomendación: carguen con mi yugo y aprendan de mí. O sea, no aprendan de otras personas, sino de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Y encontraremos siempre ese descanso para nuestra alma, viendo esa humildad, siendo apacibles, siendo tranquilos, que no nos invada el enojo en nuestro corazón, sino antes tener siempre esa humildad en nuestro ser y poderla estar reflejando, ver al Señor y reflejar esta cualidad que es la humildad. Dice la palabra que Él, siendo Dios, se hizo hombre. Filipenses 2:5 al 11, dice la palabra del Señor: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo
y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Alabado sea el Señor, nuestro máximo ejemplo, nuestro enfoque en Jesús nos lleva a lo que es la humildad. Y el otro punto es la santidad. ¿Qué veo en Jesús? ¿Qué es lo que miro en Jesús? Cuando miro a Jesús, ¿qué es lo que estoy observando? ¿Qué es lo que estoy viendo? Este punto número 2 es la santidad. Sí, vemos que la santidad, sinónimos de esa palabra santidad, es virtud, es consagración, es bendición, alguien que no tiene culpa alguna. Todo este punto es la santidad. También la santidad significa apartado de y consagrado para. Ahí la palabra del Señor encontramos estos dos ejemplos. Un ejemplo fue Samsón. Samsón apartado, pero no se consagró. Y el otro ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, apartado del pecado y consagrado para Dios. Eso es la santidad. Cuando miro a Jesús, ¿qué veo? Veo esa santidad. Y dice la palabra del Señor en Jueces 13, 2 al 5. Jueces 13, 2 al 5. Cierto hombre de Sora, llamado Manoa, de la tribu de Dan, tenía una esposa que no le había dado hijos porque era estéril. Pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo: eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás un hijo. Cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni tampoco comas nada impuro, porque concebirás y darás luz a un hijo. No pasará la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. Y aquí en toda esta historia de este libro de Jueces 13 podemos ver la historia de Samsón, cómo el Señor pues lo apartó para eso, para librar a su pueblo de estos enemigos filisteos. Pero Samsón, todos conocemos esta historia, no se consagró, terminó capturado por los filisteos, le sacaron los ojos y en su último día de vida pues todavía Dios tuvo misericordia y le dio esa fuerza a donde derribó todo este templo de los filisteos y mató muchos. Pero también él terminó ahí su existencia. Pero el punto importante es esto, es la santidad. Entonces cuando nosotros vemos a Jesús, vemos esa santidad, enfocados en lo que es nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos 4:15 dice la palabra, hablando de nuestro Señor Jesucristo: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado, consagrado al Señor. Y estos dos puntos importantes, pues hay muchos, pero solamente hoy quise enfocarme en lo que es la humildad y en lo que es la santidad. Cuando miro a Jesús, ¿qué es lo que veo cuando enfoco en Jesús? Estos dos puntos, su humildad, su santidad, y eso mismo nosotros como sus discípulos tenemos que estar reflejando. Que todos nosotros podamos beber de esas aguas puras, de esas aguas gloriosas,
de esa fuente de todo poder que es nuestro Señor Jesucristo, y estemos viviendo siempre enfocados, puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Dios les bendiga y hasta la próxima. Bye bye.